podemos dar inicio con Diana Castañeda. Te damos la palabra, Diana. Hola, para mí es un placer nuevamente encontrar a toda la comunidad, a todo nuestro gremio reunido en un tema tan especial como es la APS, que a muchos, yo diría que la mayoría de los enfermeros, nos tiene que convocar precisamente para disertar, para concluir algunas situaciones que debemos tener en cuenta antes y después de la pandemia, como bien lo venías diciendo. Van a haber cambios importantes, significativos, en donde el profesional de enfermería es el que está llamado precisamente a hacer esas diferentes propuestas de lo que será la planeación de los diferentes gobiernos a nivel nacional e internacional frente a lo que son las necesidades de nuestras poblaciones en tiempos de pandemia y pospandemia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que este día sea absolutamente productivo. Invito a todos aquellos que se están conectando, a todos los que hacen parte de las diferentes redes de enfermería, para que comiencen a compartir, comiencen a decirle a sus amigos, colegas, conéctense por favor, porque hoy va a haber un tema bien interesante, desde la participación de diferentes ponentes a nivel latinoamericano, en donde sin duda nos van a traer unos conceptos y unos conocimientos bastante interesantes en la materia. Entonces quiero que tengamos en cuenta el concepto de la Organización Mundial de la Salud, y es la APS como viene a jugar un papel fundamental dentro de la comunidad, ofreciendo diferentes herramientas a unos costos asequibles por parte de los estados, en donde esas herramientas son las que van a permitir un desarrollo adecuado a nivel individual y familiar. Veremos entonces cómo diferentes compañeros van a disertar frente a lo que es la APS, toda la historia, lo que viene siendo y lo que será, que es lo más importante. Así que, sin más preámbulos, hoy vamos a tener en este inicio de curso a Carlos Oscar Lepez, un compañero de Buenos Aires, Argentina, licenciado en enfermería, con doctorado en salud pública, con mención en sistemas de servicios de salud, con maestría en cuidados paliativos de enfermería, una larga trayectoria en su formación académica, pero también en su desempeño, y ha sido docente universitario. Quiero darle un saludo antes de comenzar con Carlos Lepez a todos aquellos que nos saludan por las redes de Argentina, de Bolivia, de Colombia, de México, y esperamos que se vayan sumando a lo largo del día muchos más países. Sin más, entonces, démosle la bienvenida a nuestro compañero Carlos Lepez. Buenos días a todos y a todos. Un gusto estar en contacto con ustedes a través de este medio. Agradezco la invitación del comité organizador, comité científico de este evento que corresponde al precongreso y en este sentido desarrollar entonces contenidos relativos a ello. Se convocó en relación a lo que es la evolución del concepto de atención primaria de la salud, su surgimiento y su desarrollo y por supuesto sus características. Es un gusto compartir con colegas, tanto de Argentina como de otros países, los contenidos que hacen a aquellos aspectos que desde la salud pública revisten interés para su análisis y para ser el punto de partida para llevar a cabo luego, a través de las actividades y ejercicios, el proceso de reflexión y de análisis crítico, técnico y teórico de aquellos conceptos que consideramos relevantes y prioritarios para poder trabajar en un glosario común y a su vez interpretar y entender esos fenómenos que se suscitan en el ámbito de los sistemas y modelos de salud. Desde ya, muchísimas gracias y paso a hacer la presentación entonces.
Se está compartiendo en pantalla, espero que puedan estar viendo. Sí, estamos compartiendo, se está compartiendo. Falta presentación, Carlos. Sí, estoy haciendo eso. Perfecto, ahí está. Bien. Ya. Ahora sí, está en la presentación en pantalla. ¿Sí? Perfecto. Sí, Carlos, Bueno, sí. para comenzar, entonces, indicar nuevamente que estamos en el curso latinoamericano de herramientas en la atención primaria de la salud para enfermería, organizado por la Clínica 25 de Mayo de Mar del Plata y la Going Out Foundation, y la unidad 1 tiene que ver con la evolución de la conceptualización de la atención primaria de la salud. Quien les habla, el profesor Carlos Oscar López. En esta primera presentación, lo que tenemos es una nube de palabras con un conjunto de conceptos que hacen y atañen al desarrollo también de este concepto de atención primaria de la salud. La atención primaria de la salud supone naturalmente un desarrollo, supone por naturaleza un área y una implicancia. Las implicancias son estrategias, ¿sí?, tanto de prevención, tanto de promoción como de transferencia, así como también trabajar con la potenciación de las mismas, actuando en redes, utilizando metodología para el desarrollo, por supuesto, trabajar sobre ámbitos o alcances intergrupales comunitarios, dirigiendo un sistema de desarrollo basado en el afrontamiento de situaciones que pueden ser complejas, dirigida también a los distintos sectores sociales y por supuesto requiere de una intervención. Y como nos manejamos en un contexto donde hay pluralidad, entonces tener en cuenta la diversidad, ¿sí?, y las características particulares que cada situación pueda tener. Por supuesto, siempre promoviendo todos aquellos aspectos que se vinculan con la capacidad de dar respuesta a lo que surge como concepto, que es la necesidad. El concepto de necesidad es clave en el desarrollo de este concepto. En definitiva, la atención primaria de la salud viene a dar respuesta también al surgimiento de algunos procesos que tienen que ver con necesidades. Sin embargo, hay que remitirse para poder desarrollar esta conceptualización a una revisión técnico-instrumental que es la que nos aporta la Organización Mundial de la Salud en términos de la definición de la salud propiamente dicho. En este sentido, la salud, ¿sí?, se interpreta desde la Organización Mundial de la Salud en esa asamblea que se hizo en 1946 y que fue ratificada y firmada el 22 de julio de ese mismo año, ¿sí?, en donde los distintos representantes de la Organización Mundial de la Salud reunidos han celebrado una definición para poder concretarla y, por supuesto, consensuar una mirada sobre la apreciación y percepción de la salud. Entendida entonces como el estado completo de bienestar biofísico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades. Esto luego es revisado y es redefinido a posteriori con el desarrollo de distintos modelos teóricos que están atravesando las miradas profundas, reflexivas y epistemológicas que reviste un análisis como lo es la salud. Para pensar la salud, entonces, podemos distinguir que no nos podemos quedar con el reduccionismo de las categorías, sino que es mucho más amplio y complejo pensar en términos de salud, tal como lo vemos en esta dimensión de bienestar. Cuando hablamos de bienestar, entonces, ¿a qué nos referimos o a qué aspectos? Bueno, el bienestar tiene que ver con la integralidad y con la capacidad de la persona de tener todas las áreas de su desarrollo como persona, ¿sí?, conformadas y satisfechas. En este sentido tenemos bienestar tanto emocional, económico, social, espiritual, físico, intelectual, ambiental y ocupacional. Esto se da en distintos contextos donde la persona se desenvuelve, donde es parte de una sociedad, tanto en su núcleo familiar, en los entornos de la comunidad, en los ámbitos laborales, así como también en los ámbitos educacionales u otros ámbitos de la comunidad también.
Por ello también es importante dimensionar que la concepción de salud acompaña dimensiones prioritarias dentro de la salud pública, porque si queremos considerar el bienestar físico, el bienestar intelectual, también hay que tener en cuenta las dimensiones sobre las que se aborda. En este sentido, las dimensiones son la salud ambiental, esto lo establece nuestra Constitución Nacional Argentina en el artículo 42, que establece el concepto, bueno, por supuesto, uno de los pilares de la salud pública es el saneamiento ambiental, y partiendo de allí, la protección y el cuidado del ambiente, del ecosistema, de la biosfera. En este sentido, la salud ambiental es un concepto clave que en Argentina tenemos y en el mundo tenemos que tener presente, porque justamente las transformaciones que se producen en el entorno donde vivimos tienen una repercusión inmediata sobre nuestra calidad y condiciones de vida. También así tener presente la dimensión de salud mental y la convivencia, las experiencias interpersonales, las relaciones con las demás personas con las que convivimos y coexistimos en una sociedad. Por supuesto, hay que tener presente que hay que mantener cubiertas las necesidades elementales para la subsistencia, como son la seguridad alimentaria y nutricional, y en esto hay todo un desarrollo político y sustancial que tiene que ver con las políticas de soberanía alimentaria. También en indicadores de la salud pública que hacen al entendimiento del desarrollo en salud que haya localmente, se consideran indicadores como la tasa de mortalidad y morbilidad materno-infantil, y en este sentido también todas aquellas políticas sustanciales que tienen que ver con el desarrollo local, como por ejemplo los indicadores de salud sexual y reproductiva. También tenemos transiciones o transformaciones que son propias del perfil sanitario y epidemiológico de un área, y en los territorios se reproducen características propias y singulares. Eso está vinculado a las condiciones de vida. Por eso hablamos de vida saludable y condiciones de cronicidad, que son las transiciones de las enfermedades de estadio agudo a un estadio crónico, donde se consolidan otro tipo de requerimientos, donde las necesidades de evaluación y acompañamiento son distintas. Por eso la atención primaria de la salud viene a dar respuesta a estas distintas dimensiones en un contexto particular donde el ámbito hospitalario o el ámbito de la internación del segundo nivel de atención no estaba dando la respuesta suficiente, y fue necesario crear una estrategia y una política de decisión universal en virtud de las transformaciones de estos indicadores que demostraban un riesgo particular hacia la salud de los pueblos y de las naciones. Por supuesto, hay que tener presente todas aquellas situaciones que comprometen o ponen en riesgo la salud colectiva, y por eso hablamos de paradigmas de la salud pública. Tenemos paradigmas como, por ejemplo, el modelo de la salud tradicional, y después tenemos un modelo de salud pública basado en territorios, en el análisis de los procesos territoriales, donde surge una mirada sobre aquellos eventos o sucesos que ponen en riesgo o que podrían crear efectos secundarios sobre la población, y en ese sentido tenemos los análisis de situación de salud que se consolidan en salas de situación que son analizadas multidisciplinariamente, y por ello se abordan a través de estudios tanto a nivel individual, familiar y comunitario, a través de distintas estrategias y metodologías cualitativas y cuantitativas, como por ejemplo el formulario de calidad de vida SF 34, 35 y 36, entre otros scores que se utilizan también en la salud pública, como por ejemplo el impacto de una enfermedad en la vida de una persona y en sus condiciones para el desarrollo y la capacidad de poder sostener su bienestar, integralidad e integridad. Entonces, en ese sentido tenemos los indicadores como el DALI o el QALY, que son los indicadores de la calidad de vida de la persona bajo ciertas condiciones y recursos disponibles para poder resolver y abordar sus necesidades. Por otra parte, en el devenir de la historia se acontecieron procesos de instauración de metodologías o de análisis, como por ejemplo el análisis del modelo de bienestar, que hace referencia a los estilos de vida y cómo estos tienen repercusión sobre la condición de salud y desarrollo de cada persona. Por ello, tener presente los determinantes que hacen a esos estilos de vida, como por ejemplo, estos que ven en la pantalla, los estilos de vida individual y aquellos que son no modificables, que vienen propio, sí, por adquisición,
que son los factores hereditarios, los factores como edad, sexo y los físicos. Por otra parte, también el desarrollo de las redes sociales, de las redes comunitarias, cómo la persona se inserta en distintas instancias de desarrollo, por ejemplo, a través de la socialización primaria y luego de la socialización secundaria, cómo tiene cubierta otras necesidades de producción, como por ejemplo inserción laboral, recursos para la subsistencia como agua potable, vivienda, educación. Entendiendo entonces estos parámetros que lo estoy mencionando y no menor, que son fundamentales para comparar un estado respecto de otro. Un parámetro claro para poder comparar un estado respecto del otro en cuanto a desarrollo sanitario se constituye en el IDH. El IDH es el Índice de Desarrollo Humano. El IDH está conformado por un conjunto de variables, como por ejemplo la variable del número de alfabetización, la tasa de alfabetización, el número de personas matriculadas y egresadas de los distintos niveles de la formación primaria, secundaria y superior, y en este sentido tener un registro a partir del censo. Por eso es fundamental esa variable para medir el desarrollo local. Por eso mismo también tenemos en cuenta la capacidad de desarrollo que tiene un territorio en función de esta variable que es la educacional. La educación como necesidad también es un bien de los derechos fundamentales, como los derechos de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales, donde están atribuidos a nivel de los tratados internacionales la mirada del derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Desde esta mirada de legitimación del derecho a la salud. Por otra parte, también tenemos entonces dentro del IDH, tenemos entonces la tasa de alfabetización, la tasa habitacional, es decir, la capacidad de que la persona tenga un lugar donde vivir y desarrollarse y todos los elementos que implica el estado habitacional de una persona con las condiciones de cloacas, agua potable y condiciones habitacionales completas. Por otra parte, también tenemos la tasa de empleabilidad, de desempleabilidad o de subempleabilidad, es decir, la relación dentro de la pirámide poblacional, distinguir quiénes de esa población están dentro de la población económicamente activa y la población económicamente pasiva. Esto nos va a permitir tener una mirada sobre cómo está el desarrollo también a nivel de la inserción en el mercado productivo y, por supuesto, la sustentabilidad de los recursos para la subsistencia. Por eso el desarrollo de la vida de una persona va mancomunadamente aliado a las distintas dimensiones que hacen a la posibilidad de vivir y coexistir, estos en términos existenciales, pero también en términos axiológicos, pensarlo desde todo aquello que hace a la capacidad de satisfacción individual. Por eso la satisfacción individual como parámetro de calidad también es importante. También en este sentido, y para ir cerrando esta definición, que es una definición primaria para aproximarnos al concepto que hoy nos atañe, pensar entonces la salud en dos momentos. En el 46, cuando se da la primera aproximación y una reflexión y un consenso sobre la idea de salud, que la salud es el estado de bienestar físico, mental y social, y como decía, no solo la ausencia de la enfermedad. La posesión del mejor estado de salud, que por supuesto lo constituye sí a los derechos fundamentales de todo ser humano, sea cualquiera su raza, religión, ideología o condición socioeconómica. Sin embargo, en 1985 la Organización Mundial de la Salud complementa y hace un enfoque desde otra perspectiva y establece que la salud es la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y de responder en forma positiva a los retos del ambiente. Y como tal podemos entender y adherir a esta cuestión. También le tenemos que agregar, ya en una definición y una reconceptualización, aquellos aspectos que hacen también al desarrollo de la salud, no solo en los retos del ambiente, sino también de los contextos y de los recursos que se requiere para ello. Para tener una mirada global, ¿sí?, y completa de lo que es salud y en su sentido, la salud pública propiamente dicha, entendemos la misma como un término polisémico, porque se reproduce como una disciplina teórica, porque se la puede interpretar como práctica social y porque es un hecho público. Cuando pensamos la salud pública en materia de disciplina teórica
como una ciencia que consolida un análisis y una perspectiva específica del fenómeno que estudia. Entonces, el objetivo es explicar la salud de los grupos humanos, lo hace a través de sus distintas corrientes teóricos ideológicas, como por ejemplo las corrientes de medicalización, la holística o bienestarista y la corriente neoliberal. Por otra parte, cuando la entendemos a la salud pública como una práctica social, la pensamos desde el punto de vista de la ocupación de los procesos especializados en los campos de acción, como por ejemplo los que se llevan a cabo a través de profesionales expertos, a través de los servicios de salud estatales, públicos o de obras sociales, de la seguridad social, a través de la implementación de la gestión de políticas públicas y también, por supuesto, a través de la respuesta social organizadas cuando se implica la participación comunitaria, que es uno de los elementos clave que la atención primaria de la salud propone cuando surge la misma. Entendiendo también la salud pública como un hecho público propiamente dicho, ya que se reproduce en una vivencia colectiva de salud que va a estar definida por lo que es la propia experiencia y significación sobre los sucesos que acontecen en la vida de cada persona, por las condiciones objetivas y parámetros de aquellos aspectos que se suscitan también en esa vivencia, y porque se entiende la salud como un proceso histórico. Por supuesto, se habla del proceso histórico de salud, que entendido en términos clínicos o en términos sanitaristas, se divide como en historia natural de la salud. Entonces entendemos los distintos momentos en los que transcurre el bienestar, y también tenemos la historia natural de la enfermedad, en donde se transcurren las etapas, ¿sí?, del proceso de enfermar. También entendida la vivencia colectiva, ¿sí?, como un derecho fundamental, porque está consolidado como orden constitucional. Nosotros lo tenemos establecido en el artículo 75, inciso 22 y 23 de nuestra Constitución Nacional de Argentina, y aliado a los tratados internacionales que le confieren constitucionalidad. Todo esto que estoy mencionando, entonces, tiene una referencia directa con si tenemos claro el concepto de salud y podemos interpretar todas esas dimensiones que mencionaba, y también esta mirada polisémica, ¿sí?, desde que es práctica social, desde que es un hecho público y también de que es una disciplina teórica, entonces la salud tiene un aporte sustancial desde esta percepción en cuanto a la calidad de vida. Pensar la calidad de vida entonces como una integralidad sobre los procesos de salud, también de la existencia de servicios de salud y los servicios sociales, como también todos aquellos factores o condicionantes que están en torno a esa calidad de vida, como por ejemplo el apoyo social, las actividades de ocio, la satisfacción, la calidad del ambiente y las habilidades funcionales, entre otras. Por ello, es necesario el despliegue de acciones o de intervenciones específicas, como lo son la promoción de la salud y la prevención de eventos de riesgo, enfermedades o siniestros. En cuanto a promoción de la salud, un antecedente fundamental que lo vamos a luego a visibilizar en una línea de tiempo que construí para que podamos tener un recorte y una percepción global y específica del tema, ¿sí?, lo que es la Carta de Ottawa para la promoción de la salud, que pretende reforzar la acción comunitaria, ¿sí?, poder dotar, mediar y promover en la comunidad todas aquellas estrategias que permitan la transformación y la adecuación de recursos para la mejora de la salud. También el desarrollo de las actitudes personales, donde las personas asumen una conducta de autocuidado y internalizan estrategias y medidas para poder abordar y resolver con autonomía sus necesidades. Y también la promoción de la salud, visto desde este aporte que hace la Carta de Ottawa, implica también la reorientación de los servicios de salud. Y todo esto es para establecer una política pública sana. Entonces, pensar la promoción de la salud en un sentido totalitario, porque pretende a la universalidad, en este sentido abarca a toda la población, porque es un proceso en el cual las personas y las comunidades están en condiciones de ejercer una mayor control sobre sus determinantes de salud, y por supuesto lo que promueve fundamentalmente es el principio de autonomía y bienestar y el principio de justicia social, y por supuesto para mejorar el estado de salud de esa persona, accediendo a los recursos y a las condiciones y a los servicios que requiera, no obstante fortaleciendo el espíritu autogestivo y de autodeterminación para el cuidado.
También se entiende que la promoción de la salud se constituye y se interpreta como una estrategia que permite vincular a las personas con sus entornos y tener oportunidad de elegir, ¿sí? Dentro de lo que es la responsabilidad social que le atañe al cuidado de su propia vida. Y ya para ingresar a la definición estructural de atención primaria de la salud, esto implica el manejo de personas con múltiples enfermedades, con distintos cuadros complejos, en algunos casos no clasificados entre los diagnósticos habituales del CIE-11, que es la clasificación internacional de enfermedades, ¿sí? Que tiene la Organización Mundial de la Salud y con la que codifica y genera registros para la evaluación de los indicadores sanitarios. También entender que una atención médica o sanitaria eficaz no se limita al tratamiento de la enfermedad, sino que también debe obedecer a tener en cuenta el entorno en el que se produce dicho problema de salud, tener una mirada de contextualización sobre aquella situación donde la persona está en un padecimiento. Por eso, para comprender que la persona atraviesa distintos momentos, ¿sí? Y que no solo se debe hacer asistencia o atención y dar respuesta cuando existe un problema, sino todo lo contrario. La estrategia es poder encontrar definiciones e intervenciones, tanto de distintos niveles, ¿sí? Para evitar las situaciones o para controlarlas. En algunos casos también para erradicarlas. Entonces, encontramos en estos autores, Lebel y Clark, los niveles de prevención, que son los que potencian y permiten el desarrollo de estrategias como, por ejemplo, la prevención inespecífica, primaria inespecífica y específica, y la prevención secundaria y terciaria. Y, por supuesto, la prevención primaria se da antes, ¿sí? Después la prevención secundaria se da durante el proceso de situación de salud y la terciaria se da después, ¿sí? Entonces tenemos 3 momentos en que se pueden establecer estrategias de prevención. Acá, por ejemplo, sabemos que cuando se interviene a través de prevención primaria en específica, el efecto es que se mejora la salud, como por ejemplo en el caso de las adicciones, el fomento de la recreación y todas aquellas actividades en torno a este tema. Cuando se aborda desde la prevención primaria específica, entonces la intención y el efecto es la protección, como por ejemplo lo es en el caso de la poliomielitis, donde se puede suministrar una vacuna. Entonces esa vacuna responde a la capacidad de evitación y de protección, ¿sí? Para poder inmunizar a esa población en una forma universal y por supuesto tener el efecto deseado, que es evitar el efecto hacia terceros. Y en cuanto a prevención secundaria, que se da durante el transcurso de un evento, la intención y el efecto es obtener diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, como por ejemplo lo puede ser la situación de apendicitis, que implica diagnóstico temprano y una intervención quirúrgica oportuna. Y cuando hablamos de tipos de prevención terciaria, que se da posterior al evento, tenemos que tener en cuenta que el efecto deseado es la inserción social, como por ejemplo podría ser la ceguera, y bueno, esto suponen medidas de actividades de rehabilitación. Y también tener en cuenta que las transformaciones a escala local, regional e internacional son evaluados por un área de la salud pública que es la salud global, que es esta disciplina que estudia los procesos de salud y de los cambios poblacionales que tienen impacto sobre los determinantes comunes a lo largo de toda la geografía, que obviamente trascienden las fronteras. Hay modelos, ¿sí? De desarrollo, como el comercio, el medio ambiente, el avance tecnológico, entre otros, ¿sí? Que contribuyen a la existencia de servicios globales de salud. La salud global, entonces, entendida como una disciplina que el propósito es formar, investigar y actuar al respecto de estos problemas, determinantes y soluciones, es de carácter transnacional, por eso requiere de convenios marcos entre los países de una misma región y de distintas regiones al mismo tiempo, en convenios multilaterales para mejorar la salud y la equidad de la salud a nivel mundial. Esto supone también tener presente que las estrategias de atención primaria de la salud se van a aplicar también a escala de la salud global. Para entonces distinguir en contexto de la evolución histórica que ha tenido el concepto de atención primaria de la salud y particularmente de salud en general, podemos partir entonces de esta definición que en 1946 se da de la salud, desde el primer consenso y acuerdo al que deriva la Organización Mundial, pero que se firma
a través de la Carta Constitucional de la OMS en 1948. Ya en 1978 se da la Declaración de Alma-Ata, ¿sí?, donde se establecen el punto de partida de esta estrategia y política sanitaria que se conoce como atención primaria de la salud. En ese se hace una reacción a la frustración de Alma-Ata en 1978, porque justamente se analizaba el impacto que tenían los ámbitos de salud que no podían dar respuesta a todas aquellas situaciones donde el hospital o las instituciones efectoras estaban recibiendo y atendiendo en cuanto a la relación oferta-demanda. Había cada vez más demanda de personas que podrían ser atendidas por otros tipos de efectores, que son los que sugiere y propone esta política sanitaria que se conoce como atención primaria de la salud. En 1984 se generan políticas sobre ciudades sustentables. En 1986 se establece la Carta de Ottawa. En 1988 se publica sobre una nueva salud pública, una impronta sobre una transformación, pero esto viene acompañado de las transformaciones posguerra y también de las transformaciones político-económicas a nivel de los continentes. En 1991 se promueven las primeras escuelas promotoras de salud. También en 1991 se da la tercera Conferencia Internacional de la Promoción de la Salud, y en 1993 tenemos el informe del Banco Mundial sobre invertir en salud. Ya vamos teniendo otras miradas que tienen que ver también con los modelos de financiación de la salud, y eso supone un elemento clave para poder desarrollar estrategias, porque no solamente se vale del diseño de objetivos, estrategias, metas, indicadores, sino se tiene un presupuesto y una financiación clara y precisa para poder sustentar esas políticas que se están planteando en términos gubernamentales, porque son dirigidas a la comunidad e implica la movilización de recursos, de logística y, por supuesto, de tiempos. En 1993 también se suscita un hito fundamental, como lo es la Carta del Caribe para la Promoción de la Salud. En 2000 tenemos la quinta Conferencia sobre la Promoción de la Salud en México, y en el 2005 se hace la Conferencia sobre la Promoción de la Salud, que establece todas las medidas y compromisos hacia los factores determinantes de la salud, que es lo que se conoce como el informe de Bangkok. Y aquí encontramos las primeras premisas que nos hacen pensar en la atención primaria de la salud. En principio hay que reconocer que la existencia de sistemas sanitarios en los que se funda el modelo de la atención primaria de salud está preconizando la promoción de la salud como elemento sustantivo. Por eso esta línea de tiempo que tiene como clave o núcleo la promoción de la salud. También supone identificar los principales eventos que han contribuido a este desarrollo, como por ejemplo la Declaración de Alma-Ata de 1978, la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud del 86, la Declaración de Yakarta de 1997 sobre la promoción de la salud en el siglo XXI, y la Carta de Bangkok, que es en 2005, para la promoción de la salud en un mundo globalizado. Estos son los 4 hitos. Ya ingresando al concepto propiamente dicho, hablamos de que la atención primaria de la salud es entonces la asistencia sanitaria esencial, que está basada en métodos y tecnologías prácticos, están científicamente fundados y socialmente aceptables, están puestos al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo en que la comunidad y el país puedan mantener, en todas y en cada etapa de su desarrollo, con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación, que es lo que había preestablecido cuando estaba mencionando esta cuestión de la Carta de Ottawa en los principios de la promoción de la salud. No obstante, quiero clarificar que esta definición que estoy arribando es una definición estrictamente teórica y que toda transformación o de reinterpretación que se pueda hacer en los escenarios y contextos locales en los que cada una y uno de nosotros nos desarrollamos y tenemos vinculación, se suscitan obviamente unos confrontamientos que tienen una diferencia natural con esta conceptualización. Por esa misma razón nos preocupa tanto la atención primaria de la salud, porque vemos el detrimento o el déficit en el que se sustentan los sistemas sanitarios y cómo se reproducen las prácticas sanitarias. En este sentido, tenemos que seguir fortaleciendo y trabajando sólidamente para contribuir a la capacidad de autorresponsabilidad y autodeterminación de las poblaciones y, por supuesto, promover el elemento clave que en salud pública y desde la atención primaria de la salud se promueve, que es la participación y la cogestión. Un modelo de cogestión es un modelo ideal.
La atención primaria, entonces, forma parte integral tanto del Sistema Nacional de Salud, del que constituyen la función central y el núcleo principal, como del modelo de desarrollo social y económico global de la comunidad. Esto donde prima este tipo de modelización de sistemas de salud. Representa el primer nivel de contacto de las personas, la familia y la comunidad con el sistema de salud, pues que lleva la atención de salud lo más cerca del lugar donde residen y trabajan las personas. En esto atañe al principio de accesibilidad y en función de ello dar respuesta a cada una de las demandas que surjan por esa accesibilidad y por supuesto implica cobertura universal. La atención primaria entonces en salud es el primer elemento de un proceso continuo del cuidado de la salud. Esto se hizo, es lo que se estableció en la conferencia de Alma-Ata de 1978. En esta conferencia internacional de Alma-Ata, que se constituye como un hito internacional de la atención primaria y la salud, se lo toma como principal estrategia formulada para alcanzar una meta que se propuso, que es la meta de salud para todos en el año 2000, y bueno, supone un conjunto de principios básicos que, para poder lograr estos resultados. En esta reunión se hizo el reconocimiento y la importancia de alcanzar lo que se corresponde con la idea de accesibilidad y de la cobertura universal y la introducción de conceptos como de necesidades de salud. Entonces, aquí tenemos necesidades que podemos distinguir en distintas categorías. Las necesidades expresadas o autopercibidas por cada una de los habitantes, cada una de las personas de cada comunidad, y las necesidades que son detectadas y analizadas a la luz de la vigilancia sanitaria epidemiológica que hacemos los equipos de salud, que basados e instrumentados de dispositivos y de herramientas para el análisis, hacemos la recolección, el análisis estadístico, la presentación y, por supuesto, el desarrollo de estrategias para dar respuesta a esos resultados que obtenemos en esa interacción de análisis situacional. Entonces, cuando en este momento de la atención primaria de salud dentro de Alma-Ata se reconocen estos conceptos, también se incluyó el concepto de compromiso y de participación comunitaria. Acá tendríamos una relación de un modelo de salud con pirámide invertida, donde se plantea la necesidad de crear agendas de políticas de salud donde el ciudadano es copartícipe o partícipe protagónico de su cuidado. Sin embargo, esto supone un proceso de concientización y una gran campaña y desarrollo de herramientas, estrategias y de dispositivos sanitarios que permitieran y favorecieran esa conducta esperable. La adhesión entonces a la equidad sanitaria como parte de un desarrollo orientado a la justicia social, que es otro de los principios rectores, y todas las acciones que son de carácter intersectorial, porque suponen también un trabajo con otros ámbitos, como por ejemplo lo que corresponde con los programas de salud escolar, implica la interacción entre desarrollo social, el área del Ministerio de Educación y de Salud propiamente dicho, porque los implica a cada uno y uno de ellos como sector, además de la propia comunidad educativa y de la comunidad en general que participa de ese proceso. La salud, entonces, se enfatiza así durante toda esta reunión, este tipo de principios, el principio de justicia y de intersectorialidad, sin dejar de lado el uso de lo que son las tecnologías apropiadas y la costo-eficacia, para que sean recursos disponibles y accesibles. Por supuesto, esto significa desafíos éticos que se pretenden resolver en el ámbito de la salud pública. Entonces, de este modo, las estrategias nacionales de atención primaria de salud se centraron en el desarrollo de componentes que incluyeron lo siguiente. Los elementos esenciales son organización y participación de la comunidad, formación del recurso humano con una impronta hacia una salud particular, colectiva y comunitaria, cooperación internacional. De hecho, existe, haciendo referencia a la cooperación internacional, la beca Edmundo para Salud de las Américas. La financiación sectorial, la investigación y las tecnologías apropiadas, la articulación con otros sectores, la extensión de la cobertura cuando se identifique la necesidad de dar respuesta a otro tipo de abordajes o requerimientos, como por ejemplo si en un área, en un territorio, tenemos un grupo de población que tiene aumento de la consulta por patología mamaria, por supuesto va a haber requerimiento de una cobertura de servicios de
diagnósticos por imágenes, donde va a ser fundamental la presencia de una pesquisa a través del mamógrafo y todo un equipo instrumentado para ello, y por supuesto un seguimiento y un acompañamiento de esas personas. Entonces, extender la cobertura supone un análisis y supone la inversión dentro de un sistema de salud para la creación de servicios y una oferta dentro de la cartera de prestaciones. Nosotros lo tenemos preestablecido en Argentina en lo que conocemos como PMO, que es el Programa Médico Obligatorio, y que está consolidado en una ley que establece la cobertura mínima, la base para la prestación sanitaria en cualquier efector sanitario de los distintos niveles de atención. Y, por supuesto, los servicios de salud y la mejora del ambiente que harán que estas estrategias sean viables. También esto va articulado de lo que son los objetivos, en una etapa se llamaron objetivos o metas del milenio, y hoy los reconocemos como objetivo de desarrollo sostenible. Entender que la atención primaria de la salud se ha reformulado como teoría y como práctica de la salud pública, que reviste una revisión continua, que reviste naturalmente una adecuación a los entornos y a los contextos en los que se aplican estas estrategias, y hoy existen nuevos retos, desafíos y también nuevas prioridades que van a incluir, por supuesto, el logro de esas políticas públicas que les dan sentido y que legitimen estas prácticas. Como por ejemplo las transformaciones en cuanto a legitimación de la muerte digna, la ley de parto humanizado, la ley de salud mental, adicciones. Bueno, el conjunto de leyes y de normas, reglamentaciones que hacen también a contemplar la salud en general. Como por ejemplo también lo es la salud ocupacional y tener reglamentado a través también del organismo internacional que se conoce como OIT, Organización Internacional del Trabajo, y en nuestro caso en Argentina el Ministerio de Justicia y Trabajo, que luego con la Superintendencia de Riesgo Laboral tenemos preestablecido una ley que define el listado de enfermedades ocupacionales y no ocupacionales, y bueno, en este sentido es fundamental tener presente todas aquellas políticas que van legitimando la salud en un sentido material e instrumental. También el programa de medicalización, el programa de farmacopolítica, que supone no solamente un análisis de la trazabilidad del fármaco, de su producción, de su puesta al servicio de la comunidad a través de los espacios de comercialización o su dispensación a través de centros de salud, sino también la presencia de la producción local de fármacos. Y esto también es algo que está legitimado y que supone un ejercicio de inversión económica del ámbito de gobierno. Por eso cuando hablamos de políticas públicas no dejamos de lado todo el sector de economía sanitaria, que tiene una vinculación directa, porque cuando le dan sentido y se legitima también se reproduce en una práctica concreta, que es la práctica de presupuestación, de licitación y de luego de adquisición del producto para luego dispensarlo y distribuirlo hacia las personas que requieren. Como por ejemplo tener insulinas para las personas diabéticas que son requirientes, de insulino requirientes, o tener los dispositivos para acompañar a una persona con alguna discapacidad particular y que registra el acompañamiento de dispositivos de soporte y de apoyo. Y eso es hacer atención primaria de la salud desde una práctica sanitaria concreta. Entonces también pensar que tiene un enfoque basado en prioridades en estos escenarios que se caracterizan por la aparición de cambios esenciales en estas realidades sanitarias y en sus contextos, lo que sería la transformación y la transición epidemiológico-sanitaria que se suscitan en los distintos momentos. Por ejemplo, en este momento estamos atravesando una transición epidemiológica de alto impacto como lo es la pandemia en todos nuestros países. También pensar que la atención primaria de salud implica que se comporta como un eje central en el desarrollo de los sistemas de salud, si es que la misma se desarrolla y existen herramientas que consolidan la presencia de atención primaria. Por supuesto existen estrategias de atención comunitaria, pero eso no supone ni justifica que estén implicadas todas las medidas que la atención primaria de la salud propone desde su creación como política concreta. Afrontar entonces las transformaciones del futuro de la salud de las Américas está centrado también en la necesidad de alcanzar y de realizar todos los esfuerzos por la universalidad, ¿sí? Y en el acceso y potenciar la atención primaria de la salud. ¿Qué desafíos tiene la atención primaria de salud? Bueno, un desafío fundamental que tiene la atención primaria de la salud es la atención prioritaria, es decir, trabajar
con un criterio de razonabilidad de los procesos y de las situaciones que se atienden y a las que se le da respuesta. En este sentido, tener en cuenta cómo se clasifica y se categoriza el orden de prioridades. También la reducción de las desigualdades en salud, los sistemas de atención en salud basados en las perspectivas de atención primaria de salud, la mejoría general de la salud de la población, por ejemplo, en la disminución de riesgos de muerte infantil y materna, en el incremento de la esperanza de vida y en la mejoría de la calidad en general. Y también supone la conformación de una red de servicios de calidad y eficacia centrada en las personas, familias, comunidades y grupos que incluyan la participación activa. Entonces, en este sentido nos hace pensar en una reflexión que es necesario el cambio de paradigma para que la atención primaria de salud deje de ser un nivel de asistencia y comience a ser considerada como un enfoque general para la prestación de servicios de salud? Sí, porque de esta manera va a tener la capacidad de dar respuesta, considerando la equidad y la construcción de un sistema de salud basado en la atención primaria. Por ello, esta estrategia implica la organización de servicios que se sustentan en estos principios que en Alma Ata se plantearon, que son el de equidad, el de acceso universal, la participación de la comunidad y la acción intersectorial. Esta es gran pregunta de examen. ¿Cuáles son los principios rectores que sustentan en la Alma Ata para la organización de los servicios basados en APS? Por ello, pensar entonces en este esquema que coloqué aquí para identificar sustantivamente los elementos. Podemos decir que para los fundamentos de la salud pública y con el marco normativo es la base y son los cimientos que justifican y dan las evidencias claras, bueno, para el entendimiento de los próximos pilares, que son los pilares esenciales, ¿sí?, de la acción local en salud. ¿Qué implica? Por un lado, la esfera del compromiso político. Por otro lado, un modelo de gestión para el desarrollo de las tomas de decisiones sanitarias. Es decir, desde el ámbito de toma de decisión gubernamental, así como también en la mesogestión en el ámbito de los efectores propiamente dicho, y una gestión centrada en las personas. Entonces también en este esquema o estructura de gestión también hay que tener presente que la toma de decisiones puede partir y naturalmente debe partir de las medidas de autodeterminación de la población. También tenemos que tener estrategias preestablecidas, que es lo que se conoce como planificación, y tener un plan local de salud. Y bueno, por supuesto, requiere de la participación de los profesionales y también de cada una de las personas que conviven en los territorios y la actuación en red. Esto va a sustentar el ámbito básico de la salud pública, que va a promover entonces las acciones locales en salud concretas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es potenciar la salud y la calidad de la población. Y de esta manera se cumpliría con el principio de equidad, con el acceso universal, con la participación de la comunidad y con una relación de acción intersectorial. Siguiendo entonces con este análisis, decimos que el enfoque de atención primaria de salud incorpora una perspectiva de derecho, ¿cierto? Porque lo habíamos preestablecido en esto de que la salud está definida no solo en la Constitución Nacional Argentina, sino en los tratados internacionales, en los derechos de una generación, por ejemplo, en el Pacto de San José de Costa Rica se establece en 1953 lo que es el concepto de dignidad humana, y en este sentido se reivindica toda una bioética sanitaria. Al mismo tiempo, todas aquellas transformaciones en los derechos universales de la humanidad y cada una de las cartas interamericanas y asambleas que consolidaron derechos, como por ejemplo el derecho a niña y adolescente, el derecho al adulto mayor, el derecho a la discapacidad, bueno, y todas aquellas transformaciones que hoy le dan un marco normativo y legitiman un conjunto de prácticas y de herramientas que podemos tener presente para el abordaje y el acompañamiento de las personas bajo esta mirada de que se deben garantizar las necesidades básicas elementales para la subsistencia, así como también el acceso a los servicios de salud y la prestación de acciones sanitarias, y por supuesto la cobertura de los servicios sociales requeridos para el desarrollo individual particular, el desarrollo familiar y comunitario. El enfoque entonces de esta atención primaria destaca la necesidad de afrontar los determinantes sociales y políticos de la salud y entender que la estrategia de atención primaria es esencial para lograr los objetivos de desarrollo a nivel tanto internacional como los propuestos en la Declaración del Milenio, y abordar los determinantes fundamentales de la salud. Entender que dentro de la cartera de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se plantea en el objetivo 3, que es el objetivo de salud y bienestar, apuntando a la calidad de vida.
Y bueno, y en este otro esquema lo que tenemos es esta mirada de derecho a la salud, que es el derecho al mayor nivel de salud posible, basado en la equidad y la solidaridad, y bueno, y todos estos elementos que le dan sentido y se materializa a través de ello, a través de la intersectorialidad, con la participación de los distintos actores, con la sostenibilidad, con la justicia social, basado en la responsabilidad y en la medición de cuentas desde los gobiernos, y en la orientación hacia la calidad. Y bueno, por supuesto, implica un conjunto de elementos. El primer contacto, la atención integral, integrada y continua, la orientación familiar y comunitaria, ¿sí? El enfoque en la promoción y la prevención, hacia los cuidados apropiados, hacia los mecanismos de participación activa, en base a un marco político, legal e institucional sólido, y también a la creación de propuestas que surgen de evaluaciones propias que se hacen en cada uno de los efectores, que llevan a cabo el análisis epidemiológico continuo de cada una de sus necesidades y características de población. Bueno, se crean programas, se establecen vinculaciones con las organizaciones gubernamentales para solicitar la adecuación o para promover nuevas estrategias, como por ejemplo el grupo de pacientes, de personas que tienen requerimiento de ostomización, dada la influencia que han tenido sobre sus necesidades, han instaurado una fuerte política y hoy tenemos una ley nacional para los derechos de las personas ostomizadas. Y bueno, se van consolidando distintas posibilidades en virtud también del empoderamiento social y comunitario. Y bueno, y así también los distintos recursos que ello va requiriendo. También pensar en estas transformaciones que estadísticamente tienen un impacto. Vemos que hay un crecimiento en la esperanza de vida al nacer, aumenta la esperanza de vida al nacer, pero conforme aumenta ella también podemos ver que en contraste más de 21 millones de personas perecen por muertes prematuras, evitables, lo que demuestra la persistencia de las inequidades en salud. Justamente estamos pensando, bueno, aumenta la calidad de vida, aumentan las esperanzas de vida al nacer, bueno, pero también están aumentando las tasas epidemiológicas de mortalidad con causas que podrían haber sido reducibles o evitables. Y esto supone también una mirada, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estrategias se están implementando? Bueno, aquí tengo un extracto de la entrevista al doctor Haldam, director general de la OMS, que estuvo presente entre 1973 a 1988, y bueno, queda manifiesto la importancia actual de la atención primaria. El doctor Hermann Mahler dice que la atención primaria de la salud no tendrá éxito salvo que podamos conseguir la participación de las personas, familias y comunidades, pero esta participación comunitaria solo funcionará si se tiene el apoyo del sistema de salud, o sea, con una alianza gubernamental y un compromiso político, que era lo que estaba en el primer pilar cuando hablé del modelo de acción local. Bueno, ante la pregunta de si la atención primaria de salud es una prioridad mucho más acuciante ahora que antes, y bueno, él lo que responde es que la atención primaria de salud es ahora más necesaria que nunca, y no solo porque se ha de encontrar la forma de vincular lo que aconteció durante los primeros años que siguieron al MATA y lo que existe ahora. Sigue habiendo una memoria de la atención primaria de la salud en las regiones y en los estados miembros de la OMS y entre las organizaciones no gubernamentales que apoyan a la OMS, que puede volver a impulsarse. O sea que este elemento que se recapitule, se toma desde esta entrevista, es fundamental para tener una visión clara y sólida sobre este proceso. ¿Es posible la reproducción de una atención primaria de salud sin el compromiso y sin la participación de las personas, familias y comunidades? No, por supuesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empoderamiento, trabajar en esta mirada de derecho a la salud, de acceso, de cobertura, de participación, de acompañamiento y de toma de decisión conjunta. A su vez, requiere también una percepción ética de la salud, porque por supuesto hablamos de un principio que es el principio de la equidad social. También quiero rescatar en esta evolución histórica que ha tenido la APS, que la Declaración de Montevideo 2005 estableció el compromiso de los gobiernos de las Américas por renovar la atención primaria para que contribuya a los siguientes aspectos: a dar respuesta a la necesidad de la población, para orientarse hacia la calidad y a modelos de gestión basados en la calidad, que impliquen también análisis cualitativos, y responsabilizar y pedir rendición de cuentas a los gobiernos para el crecimiento de la justicia social, para la sostenibilidad, la participación y el trabajo intersectorial. Por otra parte, esta implementación
debe tener en cuenta implicancias prácticas, como por ejemplo, reformular los servicios de salud hacia promoción y prevención, integrar los servicios de salud pública y la atención personal, desarrollar un sistema de trabajo que incluya esencialmente a la familia y las comunidades, contar con datos confiables que contribuyan a la planificación y a la toma de decisiones. Por supuesto, esto supone un criterio y un ejercicio de registración, y fortalecer el marco institucional que favorezca la calidad de los servicios. Por ello, la atención primaria de la salud se enfoca en la construcción del sistema de salud que contemple la participación equitativa de los sectores públicos y privados y de las organizaciones de la sociedad civil, así como también la incorporación de los principios de sustentabilidad y la calidad, con énfasis en esto que es la equidad y la solidaridad. Es clave en la atención primaria de la salud garantizar el acceso equitativo de la población a estos servicios básicos de salud como el primer nivel de atención. Promover entonces entornos sociales en los que las personas estudian, viven y trabajan, porque esto formaba parte de este desarrollo humano. Funcionamiento de los niveles de articulación, es decir, una relación intersectorial y en red en el marco de la referencia y contrarreferencia, y poder trabajar en el contexto de la complejidad de esta red integrada de sistemas de salud, para poder dar respuesta a los requerimientos que también se tienen a nivel local y zonal e interzonal. Hay una autora como Barbara Starfelt que organizó un modelo conceptual para definir la atención primaria de salud que incluye atributos o funciones principales. Los organiza en dimensiones estructurales y de procesos de los sistemas o servicios de salud y en 3 funciones secundarias. Estas funciones de la atención primaria de la salud permitieron crear una herramienta para evaluar el grado de implementación de la atención primaria de la salud que se conoce como Primary Care Assessment Tool, que es esta herramienta que vamos a mencionar a continuación. Esta herramienta tiene como elementos el análisis de las funciones esenciales de la atención primaria de la salud, que son el evaluar el primer contacto, donde la persona tiene la entrada al sistema de salud, identificar necesidades, patrones de comportamiento y de procesos que tengan requerimientos de intervención, abordaje a través de las distintas herramientas o dispositivos sanitarios y articulación con los sectores correspondientes, y la derivación oportuna al área según la complejidad o la necesidad específica requerida. También darle continuidad y acompañamiento, lo que supone un proceso de seguimiento terapéutico y sanitario, y por supuesto la visita domiciliaria como una de las herramientas que en este sentido se puede contemplar. También la coordinación de acciones y la vinculación de la persona con las decisiones propias y el empoderamiento, por supuesto acá implica también el consentimiento informado y medidas de autogestión y de definición y la creación de una agenda y compromiso de abordaje del cuidado integral. Y por supuesto la integralidad o globalidad, que supone también darle cobertura a todas las necesidades y no solo al problema in situ, sino tendríamos una mirada pseudo-reduccionista del proceso de cuidado. Por otra parte, dijimos que estaban las funciones primarias o esenciales y las secundarias de la atención primaria de salud. Las funciones secundarias serían del enfoque familiar, esto visto en basado en esta herramienta, ¿sí? En el CAP. Entonces, lo estoy mencionando en ese sentido. No significa que en el orden de análisis de prioridad tal vez se suscite un evento que tenga un enfoque y requerimiento de un enfoque familiar y que pase a ser en todo caso parte del primer contacto, como por ejemplo los procesos o flagelos sociales como lo son la violencia de género o una situación de relaciones interpersonales que pone en compromiso la integridad de la persona. Entonces, una de las funciones que se plantean dentro de este modelo que establece esta autora es el enfoque familiar, la orientación comunitaria y la competencia cultural. No podemos abordar a las personas sin contemplar sus características de cómo adopta decisiones y cómo reproduce sus prácticas sociales. En este sentido, el enfoque familiar hace referencia a características de centrar la atención de la salud de los individuos en su contexto social más cercano, es decir, incluir a las personas que son parte. De hecho, esto lo establece también la Ley de Salud Mental en Argentina, donde el artículo 7º de esta ley establece lo que después en la Convención Nacional e Internacional de las Personas con Discapacidad se establece con un criterio particular que se llama sistemas de apoyos
o curadores en el caso de los establecimientos de los elementos que el aparato jurídico define, pero esto de los sistemas de apoyo son fundamentales, porque justamente supone la presencia de actores que estén en proximidad a la persona y bueno, que tengan un enfoque familiar. Enfoque familiar no supone solamente identificar quién es el núcleo con el que convive, sino que son aquellas personas, ¿sí? Actores que están en vinculación más próxima con aquella persona que está en alguna circunstancia que tenga requerimiento o acompañamiento. También entender este enfoque familiar no solo en eventos clínicos, sino también en el proceso de bienestar. Entonces, por ejemplo, un enfoque familiar podría ser el hecho de la inmunización para toda una familia en torno a un evento particular del que se quiere evitar el desarrollo de una enfermedad. Entonces estamos haciendo una prevención primaria, ¿sí? Con un alcance familiar. Entonces, en este sentido hay un enfoque familiar. También tener en cuenta que para hacer un enfoque familiar hay que considerar las características del contexto ambiental, de cómo se desenvuelve, de la capacidad de respuesta que tienen o el empoderamiento que puedan estar requiriendo. La orientación comunitaria, entonces, alude a la elaboración de programas de atención basados en este conocimiento de necesidades particulares de la población definida y son devenidos del análisis de situación de salud. La competencia cultural, entonces, si el centro de salud adapta y establece relaciones que faciliten la atención de los problemas de salud de estas personas, de los diferentes grupos sociales de la población asignada y, por supuesto, contemplando las características de autogestivas o de potenciación o acompañamiento que requirieran para poder mejorar sus prácticas sanitarias. Y hasta aquí, esta es la bibliografía de referencia. Ok. Abro el espacio si consideran para las preguntas necesarias y para redefinir todo aquello que quisieran considerar en este momento en virtud de los aportes que estuve realizando. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Carlos, muchas gracias por toda tu presentación. Sin duda, dentro de las conclusiones importantes a las que podemos llegar después de todos los conceptos que acaba de mencionar un experto como Lépez, sin duda es concluir que tenemos grandes retos en materia de salud pública, no solamente en materia de recurso humano, de capacitación, de la vocación que todos aquellos deben tener al momento de trabajar con comunidad, porque sabemos que no todo el mundo lo puede hacer o no todo el mundo se siente cómodo haciéndolo. Y hago referencia muy específica a aquellos profesionales de la salud que se mueven en el contexto comunitario. Fundamental que nos volvamos aquellos que representen todo un gremio desde el conocimiento y desde nuestra formación, porque obviamente nuestra base es el cuidado. Y aquellos que hemos trabajado en salud pública sabemos que somos los llamados para decirle a todos aquellos que son tomadores de decisiones en política pública, en la realización de los planes de desarrollo que deben venir articulados desde el nivel central, cuáles son las necesidades de todas nuestras poblaciones. Por lo tanto, no solamente es la necesidad que hoy día, por ejemplo, la pandemia nos enseña de cuál es la importancia en materia de salud pública, sino también el comenzar a gestionar los recursos. Porque, por ejemplo, en Colombia, si bien se vienen haciendo grandes avances en la materia, también vemos que hemos pasado de una normatividad a otra, pero sin financiación. Así que es muy difícil que las instituciones o los actores de salud comiencen a trabajar desde la promoción, desde la prevención, que estoy completamente de acuerdo con nuestro colega, en el sentido de que debe ser y comenzar a ser el eje central de la atención en salud, del abordaje en salud. Y es como la APS debe tener un buen rubro de financiamiento para poder desplegar todas estas actividades. Si no hay dinero,
solamente estamos concentrados en la atención de la enfermedad, si estamos solamente fortaleciendo toda la estructura para poder atender en el primer o en la baja, en la mediana y en la alta complejidad, vamos a perder el año. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar a trabajar en la prevención, en la promoción de la salud, de forma tal de que las personas pues no se enfermen, que gocen realmente de ese derecho que está estipulado dentro de los lineamientos a nivel internacional y local. Y es que todas las personas tienen el derecho al goce efectivo de la salud. Y si tenemos esa concepción, entonces tenemos que ir en esa misma lógica y comenzar a trabajar desde la base. ¿Cuál es la base? Desde el nivel comunitario, desde el nivel familiar, desde el nivel individual, de forma tal de que les entreguemos las herramientas desde la primera infancia hasta la adultez o la vejez y desde todas las etapas y los ciclos de vida. Así que fundamental todos estos elementos, estos conceptos que se acaban de abordar. ¿Quién hace política pública? ¿Quién hace una nueva normatividad? Nosotros, como enfermeros y enfermeras, como trabajadores de la salud. Debemos perder el miedo y más que nada quedarnos desde la barrera diciendo, es que no sirve, es que estamos sobreofertados en materia de normatividad. ¿Qué tal si nosotros comenzamos a hacer unos documentos fundamentados en esa evidencia, en ese análisis no solamente estadístico, sino con un rigor investigativo, en donde comencemos a participar en diferentes espacios de participación política, gubernamental, en donde finalmente pues el Estado, en la mayoría de los países latinos, es el encargado de gestionar la salud y más que nada la salud pública de su población. Así que esa es la invitación y creo que es la grande reflexión que nos deja hoy nuestro querido colega Lepes. Y también quería agregar un detalle no menor, justamente sumado a este aspecto que estás mencionando. Las y los enfermeros y enfermeras tenemos grandes capacidades para poder abordar y ser parte de espacios institucionales y gubernamentales de política. Particularmente quien les habla, yo soy el primer enfermero en ser incorporado a la Academia Peruana de Salud Pública para la Región de las Américas. Así que fui nombrado el año pasado para la Academia Peruana de Salud Pública, en el cual hay una relación y vinculación directa para poder llevar a cabo estrategias y la Academia Peruana de Salud Pública da respuesta a requerimientos a nivel local y también tiene convenios con distintos países y con el apoyo de los centros colaboradores de la OPS. Entonces se trabaja sólidamente en toma de decisiones que acompañen necesidades locales, pero para eso hay que fortalecer también y asesorar a los equipos de salud que, por supuesto, requieren de ese tipo de apoyo. Por ejemplo, en Argentina tenemos distintas provincias, son 23 jurisdicciones. Formosa particularmente fue una de las provincias más afectadas por el COVID en una segunda etapa, no en la primera etapa, y bueno, han convocado comités de colaboración y con el apoyo y el asesoramiento de nuestra palabra, que tenemos palabra fundamentada, porque tenemos formación científica y universitaria, podemos acompañar ciertas decisiones locales. Entonces, en este sentido, tener un compromiso también hacia ese ámbito, o sea, no tenerle temor a poder pasar a ese ámbito, al vincularnos con el sector gubernamental, porque también somos decisores políticos. Así como pretendemos que la comunidad sea autogestiva, nosotros profesionalmente somos autónomos, pero también somos miembros de la comunidad y como tales responsables y corresponsables aún de contribuir con algunas herramientas, decisiones o argumentos que permitan beneficiar a la comunidad. Por eso, fundamentalmente, también quiero agregar que a nivel de la currícula se transformó fuertemente en las prácticas preprofesionales dentro de los diseños curriculares, una gran impronta sobre las prácticas comunitarias y sobre las prácticas hospitalarias. No solamente en la hospitalaria se desarrollan competencias clínicas, procedimentales, sino también esa reflexión de qué podemos hacer para preparar a la persona para el alta, qué herramienta le podemos brindar desde la educación sanitaria para fortalecerlo. Yo les puedo dar un ejemplo cuando trabajé en el Hospital Nacional de Pediatría Garrahan, un señor cuya hija con una traqueostomización producto de un evento neoplásico
tuvo que volver a la provincia de Misiones desde la ciudad de Buenos Aires, y él tenía que seguir haciendo rehabilitación de su hija en un servicio de kinesiología y con enfermería a domicilio, pero no contaba con los recursos. Entonces instrumentamos toda una herramienta, un conjunto de profesionales, psicólogo, enfermero, trabajador social, médicos, kinesiólogos, todo un nutricionista, para nutrirlo de información a ese padre tan preocupado por esa hija de 12 años, que si no tenía esa asistencia, ese hombre, por no contar con recursos, usando sus propios recursos, se diseñó como un servicio de rehabilitación en su propia casa, con los propios recursos, usando su propia madera, sus propias herramientas de la casa, y la hija volvió al año para hacer seguimiento y monitoreo de la evolución, y había recuperado muchas funciones de esas incapacidades que probablemente hubieran sido no reducibles si no se hacía el abordaje y el acompañamiento de estas herramientas. Entonces, partir de la conciencia de que somos capaces de aportar mucho por la persona, pero también tenemos que tener la voluntad de hacerlo. Poniendo ese granito de arena a esa disposición, estamos transformando la vida de una persona. Por eso, en la reflexión, llevo que cuando hablamos de accesibilidad, no estamos pensando de que la persona viva cerca del lugar. La accesibilidad también es a la información, tener acceso a la información, darle referencias claras, precisas. No es solamente accesibilidad o cobertura, tener servicios de alta complejidad. La cobertura también supone darle seguridad y garantía con la información que le brindamos, que la persona tenga la potestad de elegir, y ahí estamos aplicando no solo el principio de justicia social, sino de autonomía, que la persona interprete, internalice oportunidades, que tenga las alternativas claras, y también escuchar, la escucha activa, porque a veces nosotros no tenemos la respuesta, la tiene la propia persona, simplemente es escuchar y canalizarlo. Entonces, cuando pensamos en la atención primaria de salud y todas aquellas estrategias que puedan devenir de la salud pública, es también ponernos desde una perspectiva ética en el lugar del otro, con empatía y sí acompañando terapéuticamente, porque son las herramientas que tenemos para el cuidado de la persona. Así que estas son algunas de las reflexiones y desafíos que pretendía comunicar también en este espacio. Muchas gracias. Perfecto, excelente cierre, me encantan todas esas perspectivas, porque debemos enseñar también a través de la buena experiencia, de esos buenos resultados que nos han funcionado en las diferentes regiones en América. Muchas gracias, Carlos Lepes, por estar con nosotros y por compartirnos, obviamente,